Perlas de la Epístola a los Hebreos. El reposo que queda para el pueblo de Dios, ¿se refiere al sábado semanal? ¿Por qué Cristo es superior a Moisés? ¿Qué determinó el fracaso de Israel, por lo que no ingresó al reposo de Dios? Buen día, hermanos de esperanza. Estamos ingresando al estudio del capítulo 3 del libro de Hebreos. En el capítulo 1 queda claro que Jesús es superior a los ángeles porque Él es Dios. En el capítulo 2 se nos da la razón de por qué Él tuvo que ser semejante a nosotros. Solo así pudo constituirse en nuestro sumo sacerdote, en nuestro Salvador. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque nos permites abrir tu palabra. Y ahora, Señor, te rogamos que nos des conocimiento, entendimiento, discernimiento para encontrar las enseñanzas que tú tienes para nosotros en este capítulo 3 de Hebreos. Permítenos entender el tema relacionado a la superioridad de Cristo sobre Moisés. ¿Por qué? Y sobre todo, entender el tema relacionado con el reposo que queda pendiente. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Gracias una vez más por acompañar el estudio diario. Recuerde, usted debe trazarse como objetivo, por lo menos, elegir una perla del capítulo del día para aplicarlo a su vida. El conocimiento es bueno, pero no significa nada si no lo ponemos en práctica. El cristianismo es práctico, no es teórico. Siga compartiendo, comparta el video con sus hermanos de iglesia, comparta con los familiares, con los amigos, invítelos a volver a la Biblia. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y ese es el propósito del estudio de cada día. Ceñirnos a lo que está escrito, sin elucubrar sobre algunos pasajes, sin forzar el pasaje a decir cosas que no dicen. Por ejemplo, la Biblia nos habla del ángel Gabriel, pero hay quienes dicen que él es el tercero en importancia. ¿De dónde sale que él es el tercero en importancia? La Biblia no lo menciona. Ingresemos a nuestro estudio. Por tanto, dice el versículo 1, por tanto, en vista de que todo se ha dicho en los capítulos 1 y 2, Jesús es Dios. Jesús es nuestro único Salvador porque tomó nuestro lugar, vivió como nosotros y con su sangre pagó nuestra deuda, murió por todos. Por tanto, tras esas dos verdades claramente definidas, establecidas, entonces ahora dice, por tanto, hermanos santos, hermanos separados para el Señor, todos los creyentes en Cristo somos los hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Todos han sido llamados por Dios, a todos se nos ha extendido la invitación, así como en la parábola de la fiesta de las bodas. Pero ¿quiénes son los participantes del llamamiento celestial? Los que aceptan esa invitación. El llamamiento de Dios a obtener la salvación por medio de Jesucristo. Con estas dos descripciones que se hace del pueblo de Dios, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
viene la invocación: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Se invita a los hermanos santos a que presten atención al tema central de la epístola a los hebreos. ¿Y cuál es ese tema central de la epístola a los hebreos? El ministerio de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Hace un tiempo atrás veía un video donde decía una persona: por estas razones no creo en el santuario celestial. Para no creer en el santuario celestial, para no creer en Cristo como nuestro sumo sacerdote, tenemos que borrar, eliminar, arrancar las páginas que tienen estas verdades. ¿Qué dice aquí? Considerad al apóstol y sumo sacerdote. ¿Quién es un apóstol? Un apóstol es un enviado, es un embajador, es un mensajero. Cristo vino a esta tierra como el apóstol del Padre, el enviado de Dios. Vino para representar a Dios ante los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Y volvió al cielo como representante del ser humano, o sumo sacerdote delante del Padre. En los días del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote del santuario terrenal también representaba a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el que intercede por nosotros, el que aplica la sangre en favor de cada uno de nosotros. Es lo que hacía el sumo sacerdote en el gran día de expiación. Una vez al año se producía el gran día de expiación y el sumo sacerdote aplicaba la sangre en el lugar santo, en el lugar santísimo. Dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, de nuestra confesión, de nuestro llamado, Cristo Jesús. ¿Y por qué debemos considerar a Cristo Jesús? Porque Él es Dios y es nuestro Salvador. Miren, ¿qué significa Cristo Jesús? Al verbo hecho carne se le llama Jesús, se le llama Jesucristo, se le llama Cristo Jesús. Cristo es el Dios, el Mesías esperado, Dios encarnado. Jesús es el nombre que se le da al Dios que había nacido como uno de nosotros, que tomó nuestro lugar, le llevó 9 meses de gestación. En su condición de hombre, su nombre es Jesús. En su condición de Dios, su nombre es Cristo. De allí surge el nombre Jesucristo, surge el nombre Cristo Jesús. Jesús era el nombre de nuestro Salvador como hombre entre los hombres. Cristo era su nombre como el Mesías del Antiguo Testamento, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Llamar a Jesús el Cristo es ciertamente reconocer al Hijo de María como aquel en quien se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías, y como Hijo del Hombre es verdaderamente el Hijo de Dios y sobre todo, recuerden, es Dios. El título de Hijo de Dios viene a raíz de su encarnación. No perdamos de vista ello. Entonces, se nos llama a considerar al apóstol y sumo sacerdote, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Fiel, una referencia a la fidelidad de Jesús
a través de toda su misión terrenal. En su encarnación se humilló, despojándose de las prerrogativas de la deidad y tomando la naturaleza humana. Soportó las privaciones y tentaciones que lo acosaron durante su vida terrenal. Avanzó con determinación y fortaleza hasta la cruz. Él es fiel al que lo constituyó. Cristo fue leal al Padre cuando vino a esta tierra como su representante, Juan 1:14, en el concilio secreto de paz entre el Padre y el Hijo, donde encontramos una referencia de este concilio en Zacarías 6:13. Cuando se hizo el plan de salvación, Cristo convino en venir a la tierra para llevar a cabo este plan voluntariamente. ¿Y de dónde sacamos esto? Recuerden nuestro estudio de Filipenses 2. Cuando lleguemos a la carta de Pedro, Pedro habla mucho acerca del plan de salvación ya destinado, del Cordero de Dios ya destinado desde antes de la creación del mundo. Apocalipsis habla de la misma manera, el cual es fiel al que le constituyó. Recuerden que los nombres Padre, Hijo, Espíritu Santo surgen a raíz de la encarnación de Jesús, no antes. Ya hemos visto en el capítulo 1, versículo 8, donde Dios el Padre le dice, tu trono, oh Dios, al Hijo. Y en el versículo 10 le llama Señor, dejando en claro que son iguales. Son iguales. Y el versículo 10 dice que Él es el creador. El versículo 2 dice que Él es el creador. Él, y no solo el creador, sino también el sustentador. Al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora se hace la comparación entre Jesús y Moisés. Jesús fue fiel al que lo constituyó y Moisés fue fiel al que lo constituyó. Fiel. Vemos nosotros en la vida de Moisés cómo es que Moisés prácticamente se identificó con ese pueblo. Cuando ellos apostataron al pie del Sinaí, Moisés intercedió por ese pueblo. Las veces que este pueblo fracasó y se fue en contra de Dios, Moisés siempre intercedió por ellos. Sentía que eran su pueblo, pero cuando hablaba con Dios, le decía claramente, es tu pueblo, no es mi pueblo. Yo soy el que los va guiando. Tú me has nombrado para esa función. Moisés fue fiel hasta el final. Sabía que iba a morir y seguía empeñado en instruir al pueblo. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios, como vamos a ver versículos más adelante, es el pueblo de Dios. No es una estructura de 4 paredes que tiene techos, puertas y ventanas. La casa de Dios es su pueblo. Y Moisés fue fiel en administrar, en guiar, en dirigir a este pueblo. La casa de Dios se menciona como el pueblo de Dios. El libro de Romanos lo menciona como un cuerpo. En Efesios se lo considera como el pueblo de Dios, el pueblo adquirido, la iglesia de Dios, el conjunto de personas. Por eso es que no hablamos de estructuras. Muchos nos preocupamos por la estructura, pero lo más importante es quiénes lo constituyen, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cristo es estimado de mayor gloria que Moisés. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
porque Moisés cumplió pálidamente la misión de Cristo. Moisés intercedió por este pueblo cuando cayó en pecado. Jesús es nuestro máximo intercesor, es el mediador y es el sumo sacerdote, como lo está presentando ya este capítulo 3. Empezó en el capítulo anterior. Más, dice, estimado, digno es Cristo que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Quién tiene mayor honra? Dice, el que la hizo, no la casa, el que la levantó, el que la edificó. Él tiene mayor honra. Por eso es que Cristo es mayor en honra que Moisés. Moisés administró la casa de Dios. Recuerden, estamos hablando del pueblo de Dios. Pero Él, Cristo, es el que creó todo lo que vemos. Cristo creó a Adán, Cristo creó a Eva, Cristo nos sostiene a todos nosotros. Él hizo el universo. Entonces, por esa razón es que Cristo es de mayor honra que Moisés. Y miren, este mensaje está dirigido a un pueblo para quien Moisés era una figura muy admirada, considerado como un ejemplo a seguir, a tal punto que cuando Jesús estuvo en la tierra, en más de una ocasión, los fariseos le hicieron saber que se sentían orgullosos de ser discípulos de Moisés. Y ahora el apóstol les dice, Moisés fue fiel, hizo bien su trabajo, pero Cristo es de mayor estima, de mayor honra, porque Él hizo la casa. Él nos creó, Él nos llamó, Él nos busca. Porque toda casa es hecha por alguno. ¿Mm? Toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Qué dice el versículo 10 del capítulo 1? Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Colosenses 1:16 dice que todo fue hecho por Cristo, sean principados, sean reinos, sean tronos, todo fue hecho por Cristo. Por eso Cristo es de mayor honra que Moisés. Moisés fue un fiel administrador, pero Moisés no fue el creador, sino Cristo. Él hizo todas las cosas. Él es el creador. Juan 1:1, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y para qué habitó entre nosotros? Para salvarnos. Moisés hizo muy bien su trabajo, pero no es Dios. Nunca fue Dios. Era un instrumento de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno estamos retrocediendo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Fiel. Como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés cumplió su misión, salvo aquella vez en la cual pierde el control y peca contra el Señor. Por lo demás, Moisés fue fiel. El propósito al ensalzar a Cristo no fue para rebajar a Moisés. De ninguna manera. Moisés es alabado porque fue completamente fiel. La superioridad de Cristo sobre Moisés consiste en el hecho de que aunque Cristo llegó más tarde a ser mayordomo de la casa, en realidad fue su edificador y propietario cuando Moisés sirvió como mayordomo de ella. Moisés fue siervo. Cristo es el que lo creó, lo levantó. Por esa razón es superior.
¿Y qué dice? Para testimonio de lo que se iba a decir. La vida fiel y el servicio de Moisés sirvieron como testimonio de la fidelidad de Cristo cuando tuvo que venir a la tierra para servir. Sirvió como lo había hecho Moisés. Todo el sistema ceremonial constituido por Moisés bajo la dirección de Dios fue para testimonio de lo que se iba a decir, un testimonio del ministerio de Cristo como apóstol y como sacerdote de nuestra profesión. Todo lo que se hizo en el pasado fue revelación de Dios y cada detalle, cada servicio del santuario celestial apuntaba al ministerio de Cristo en nuestro favor. En pocas palabras, allí se explica, se enseña cómo es que Dios nos salva de nuestros pecados. Cristo en la tierra y su ministerio como sumo sacerdote en el cielo es consecuencia del testimonio de la fidelidad de Moisés. Como así, él representó vagamente a Cristo. Pero Cristo, dice, como hijo sobre su casa. Cristo es mayor que Moisés, así como un hijo es mayor que un siervo. Moisés demostró ser fiel como siervo y Cristo como hijo. Y Cristo como hijo sobre su casa. Miren, aquí es donde se interpreta el mismo Hebreos, el mismo capítulo, la cual casa somos nosotros. La casa sobre la cual Moisés fue supervisor era la casa de Israel, la gente, el pueblo. La casa sobre la cual preside ahora Cristo es la iglesia cristiana, su pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, un remanente. Cuando Cristo habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña, habla que los dos crecen juntos, pero el trigo es el pueblo de Dios, es la casa de Dios. Muchos congregan en las iglesias, pero hay muchos que son cizaña y otros que son trigo. ¿Y quiénes son la casa de Dios? Los que son trigo. Los que hacen la voluntad de Dios. Dice, la cual casa somos nosotros, y se pone la condición. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, si se produce en nosotros el antes y el después, antes de conocer a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, después de conocer a Cristo, todo nuestro cuerpo al servicio de la justicia. Antes y después, bajo la ley, bajo la gracia. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, si nos mantenemos bajo la gracia hasta el final. ¿Y qué? Y el gloriarnos en la esperanza. Miren, el cristiano debe sentirse orgulloso en sumo grado por la esperanza cristiana y regocijarse en ella. La esperanza del cristiano se centra en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La esperanza del cristiano se centra en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en la resurrección de entre los muertos y en la vida eterna. Los cristianos tienen buenas razones para ser gente más feliz y optimista que todos los demás. El cristianismo no es sombrío. El cristianismo es vida en abundancia. Es claro este versículo, ¿verdad? La cual casa somos nosotros, si nos mantenemos firmes, si mantenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. En pocas palabras,
si vivimos siempre bajo la gracia. ¿Y qué significa vivir bajo la gracia? Vivir bajo la gracia significa hacer la voluntad de Dios. Es eso. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, por lo cual, miren, entramos ahora a un tema, el fracaso del antiguo Israel al no entrar en el reposo de Dios. Y se nos da a nosotros, se nos hace una exhortación a que mostremos fidelidad, a que no repitamos la historia de Israel. El Antiguo Testamento, como dice Romanos 15, se escribió para nuestra enseñanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Aquí el apóstol reconoce de que el Espíritu Santo es el medio de comunicación entre Dios y el hombre, particularmente con respecto al Salmo 95, del cual se toma la cita de Hebreos 3, 7 al 11, y con respecto a David, que fue divinamente inspirado cuando escribió ese salmo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una vez más, como ya sucedió en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el Espíritu Santo, el inspirador, aplica los salmos a la experiencia del cristiano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Si oyes hoy su voz, ¿la voz de quién? Del Hijo, la voz de Cristo, la voz de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El problema de Israel fue que endurecieron su corazón. Para ellos era más importante la circuncisión del prepucio y no la circuncisión del corazón. Pero lo más importante en nuestra relación con Dios es la circuncisión del corazón. Y ahora la invitación es: no endurezcáis vuestros corazones. Y pone como en la provocación. Y miren, volviendo al versículo 7, nos encontramos con una palabrita. Si oyereis hoy su voz. Hoy. La salvación es hoy. Nuestra consagración es hoy. Lo que hicimos ayer ya no cuenta. El libro de Ezequiel habla ampliamente en el capítulo 18 sobre la salvación. Si el justo, dice, aquel que fue justo toda su vida, pero descuida su consagración y empieza a cometer pecado, toda su justicia no le servirá para nada. Si el impío, que toda su vida fue impío, pero ahora se arrepiente y decide servir a Dios, todos sus pecados pasados serán borrados. Por eso dice: si oyereis hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Si mañana llega, si despertamos mañana, siempre seguirá siendo hoy. Hoy es el día de salvación. El Espíritu Santo nos da hoy este mismo mensaje. No endurezcas tu corazón. Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. No dudes del Señor. No dudes de su palabra. No dudes de su poder. Si hubo un pueblo que tenía suficientes evidencias para creer en Dios, fue Israel. Desde el momento que los sacó, Dios hizo demostración de señales, de prodigios. Las plagas fueron realmente sorprendentes. ¿Recuerdan la plaga de las tinieblas? Todo Egipto sumido en las tinieblas, pero había luz entre los israelitas.
Murieron los ganados de los egipcios, pero no murieron los ganados de los israelitas. Ese es el poder de Dios. Entonces, el llamado es que no repitamos nosotros la experiencia de Israel. Hoy se nos llama a no endurecer nuestro corazón, a no repetir la historia que sucedió en Israel, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. El día de la tentación se refiere a la mencionada rebelión del pueblo en Éxodo 17. Allí vemos nosotros cómo es que el pueblo se puso a dudar de Dios simplemente porque no encontraban agua. Por no encontrar agua. Dios les había dado muestras de su poder, pero ellos dudaron porque no encontraban agua. Eran ya varios días allí en el desierto de Sin, y al no encontrar agua, se enojaron con Dios. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dice, me tentaron. ¿Cómo tentamos nosotros a Dios? Pusieron a prueba a Dios. Israel probó la paciencia de Dios hasta lo sumo con sus continuas quejas y sus actos de rebelión. La paciencia infinita en el antiguo Israel puede ser un motivo de esperanza para los que quizás se hayan descarriado en nuestro tiempo. Los repetidos casos de rebelión contra la autoridad y la dirección del Señor fueron el producto inevitable del corazón malo o del corazón incrédulo, de aquel corazón que no había sido circuncidado. No nos corresponde a nosotros juzgar a Israel. Su historia debe darnos lecciones de vida a nosotros. Me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Este pueblo fue testigo de múltiples casos de la providencia divina que debieran haber sido suficientes para hacer que desarrollaran una perfecta confianza en la sabiduría de Dios, pero no quisieron. Por lo tanto, transcurrieron exactamente 40 años entre la Pascua celebrada durante el éxodo de Egipto y la Pascua celebrada pocos días después de cruzar el Jordán. ¿Y por qué? Porque ellos tentaron a Dios. Fueron incrédulos, dudaron de su palabra, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Dice Dios, a causa de lo cual me molesté, fui provocado, me irrité, dicen otras versiones. Miren, aquí estamos hablando en un lenguaje humano. El lenguaje humano. Allí Dios declara la completa inutilidad de hacer algo más para ganarse la confianza y cooperación de esa generación de esclavos que había librado del yugo de Egipto. Me enojé, me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Al final de cuentas, nuestra relación con Dios es lo que creemos. La fe tiene que ver con nuestra creencia. Aquí, en el corazón. Allí, en la mente. Albergamos nosotros nuestras creencias. Creemos o no creemos en Dios. Siempre andan vagando en su corazón. Igual que Israel, que no quiso entender ni la voluntad ni las providencias de Dios, ni seguir sus instrucciones, de la misma manera hoy en día mucha gente no quiere seguir las instrucciones de Dios, no quiere seguir la palabra de Dios. Israel rechazó voluntariamente a Dios, teniendo las evidencias que tenía. Su rechazo fue deliberado. Andan vagando en su corazón.
Y nosotros repetimos la historia, lamentablemente. En lugar de aprender la lección, repetimos la historia. No andes vagando en tu corazón. Cree en Dios. ¿Por qué fue contado por justicia a Abraham? Porque creyó en Dios. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Los hijos de Elí eran sacerdotes y no conocían a Dios. Los hijos de Samuel también servían como sacerdotes y no conocieron a Dios. Qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué se repite eso en nuestra experiencia? Hay mucha gente que lee la Biblia y no conoce la voluntad de Dios, no conoce el camino de Dios. Y no es porque no tenga conocimiento intelectual, sino porque no quiere aceptar. Porque no lo quiere vivir, no lo quiere poner en práctica. Dice, no han conocido mis caminos. No se trata aquí de un conocimiento intelectual, no se trata aquí de falta de información. La información les llegó por medio de señales y por medio de la palabra a través de Moisés. No conocieron sus caminos porque no quisieron creer. Veían, pero no creían. Como dice Isaías, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Que no se repita esa historia en nosotros. Que no se diga de nosotros que no hemos conocido sus caminos. Hay gente que lee las escrituras, pero no quieren ponerlo en práctica, no lo quieren vivir. El propósito de este estudio, vuelvo a repetir, es encontrar la perla y vivir esa perla. Por tanto, juré en mi ira, dice el Señor. En cuanto a la ira o cólera de Dios, ¿no? ¿A qué se refiere? Aquí se está hablando de un lenguaje, en un lenguaje humano, el disgusto de Dios. Para nosotros la ira es destructiva. En el lenguaje divino la ira es ¿qué hago para que esta gente reaccione? ¿Cómo hago para que reaccione? Porque el propósito de Dios es que nadie muera, sino que todos procedan a la salvación. Todos procedan al arrepentimiento para ser salvos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios había prometido a Abraham que sus descendientes volverían a Canaán en la cuarta generación, Génesis 15:16. Su único propósito al sacar a los hebreos de Egipto era conducirlos a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Hubiera sido inútil que les diera la posesión de la tierra prometida si estas personas no creían en Él, no lo consideraban su Dios, su Señor. Entonces, dice, no entrarán en mi reposo. Y lamentablemente, de todos los que salieron de Egipto, solo 2 ingresaron a Canaán. Solo 2. ¿Y quiénes fueron esos 2? Josué y Caleb. Ahora, dice, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se refiere con reposo? Hay muchos, los detractores de la ley, los que dicen que la ley ya no existe, dicen que se está refiriendo al cuarto mandamiento, al séptimo día. ¿Es eso? ¿De qué está hablando? Está hablando de un pueblo que no conoció sus caminos, un pueblo incrédulo, rebelde. Este reposo, del cual está hablando este versículo, porque en el capítulo 4 sí habla del séptimo día, aquí está hablando de un reposo, descansar de sus afanes, descansar del viaje. ¿Cuánto tiempo habían vagado?
¿Cuánto tiempo estuvieron como esclavos en Israel? Y ahora Dios les prometía una tierra de leche y miel. Les prometía un lugar de descanso, un lugar donde ellos se multiplicarían. Y las tierras que Dios les dio a ellos fue vasto. Entonces, cuando aquí se está hablando de reposo, se hace referencia a la ocupación prometida y literal de la tierra de Canaán por los israelitas. ¿Recuerdan la invitación de Jesús? Cuando dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les daré reposo. No siempre cuando la Biblia habla de reposo está hablando del séptimo día. Aquí está hablando del lugar que Dios les había prometido. Pero también es claro que en la entrada de Israel en la Canaán literal, él era solo un anticipo del reposo que Dios había prometido a su pueblo. Pero para eso ellos debían hacer ciertas cosas. Uno de ellos, expulsar a todos los habitantes de esa tierra, porque ya para ellos su gracia había terminado. La cuarta generación había llegado. No debían mezclarse con ellos, no debían contaminarse, porque si se mezclaban, si se unían por medio de alianzas, ellos iban a participar de sus pecados. Y como consecuencia de eso, es que ese pueblo que ingresó a Canaán tampoco participó del reposo de Dios. Y en los tiempos de David se anuncia que aún queda pendiente ese reposo. ¿Y cuándo se hará realidad ese reposo? Cuando ya el mal deje de existir, cuando no haya llanto ni dolor, cuando se establezca el reino eterno de Dios, tal como lo describe Apocalipsis capítulo 21 y 22. En el capítulo 4, versículo 4 de Hebreos, allí se va a hablar del séptimo día, pero aquí no se está hablando del séptimo día. Cuando aquí hablamos del reposo que Dios está prometiendo, es el reposo que también queda pendiente para nosotros, pero no tiene relación con el séptimo día, que es muy distinto. Ahí es cesación de obras, un día para dedicarnos a la adoración de Dios. El reposo del cristiano está en el futuro. El séptimo día es un anticipo de lo que vendrá cuando Cristo establezca su reino eterno. ¿Nos vamos dando cuenta? Miren, vamos a considerar lo siguiente. El desarrollo del razonamiento de los capítulos 3 y 4, que mañana vamos a ver, se centra en la palabra reposo, en esencia, como sigue. 1. Originalmente Dios tenía el propósito de que Moisés hiciera entrar a Israel en el reposo de Canaán, pero ellos no entraron. Cuando Josué hizo ingresar al pueblo allí a Canaán, lamentablemente ellos tampoco, debido a su incredulidad, no gozaron de reposo. No gozaron. Y cuando usted lee los capítulos 39, 40 en adelante de Ezequiel, ahí se describe qué es lo que Dios pretendía hacer con su pueblo después de que retornen del exilio de Babilonia. 3. Dios renovó en los días de David la invitación a entrar en su reposo espiritual. 4. La invitación de Dios y su promesa no habían caducado por el incumplimiento de su pueblo, sino que queda pendiente ese reposo. Ese reposo finalmente lo alcanzará su pueblo a pesar de los fracasos humanos. ¿Cuándo va a ser? Cuando el Señor establezca su reino eterno. 5.
Ya que el pueblo de Dios aún no ha entrado en el reposo divino, es evidente que queda un reposo para el pueblo de Dios, como lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 9 de mañana. Si los cristianos se acercan confiadamente al trono de la gracia, capítulo 4, versículo 16, donde Cristo ministra como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, encontrarán a aquel que puede compadecerse de sus debilidades y darles el reposo. Un anticipo del reposo que Dios dará a su pueblo. No más pecado, no más dolor. Si nosotros aceptamos esa invitación de presentarnos ante el trono de la gracia, entraremos en el reposo espiritual de Dios. Pero el reposo queda pendiente. Procuremos, pues, entrar a aquel reposo. En los tiempos del sacerdocio levítico, los hombres debían cumplir ciertas obras para poder acercarse allí a Dios. Por ejemplo, debían llevar un cordero, debían llevar presentes. Hoy en día, nosotros nos acercamos por fe, porque todos los presentes, todas las ofrendas ya fueron ofrecidos por Cristo mismo. Estamos llamados a disfrutar del reposo de Dios, de ese anticipo que vendrá en el futuro, cuando Cristo establezca su reino eterno. Muchos de los propósitos de Dios no se cumplieron. Muchos. Y eso lo vamos viendo nosotros a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El drama de Israel fue la incredulidad. Ese corazón malo de incredulidad los separó de Dios. Este ha sido siempre la raíz de los males del pueblo de Dios. Así le sucedió a Israel en el desierto y más tarde en la tierra de Canaán. Esta misma dificultad impide que nosotros, los cristianos de hoy en día, disfrutemos del reposo de Dios. Nuestra incredulidad. Cuidado, dice, mirad, que no haya ese corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nuestra incredulidad nos aleja de Dios. Nuestra incredulidad hace que no le creamos a Él, así como Adán y Eva decidieron no creerle a Dios, sino creerle a la serpiente. Esa misma historia se repite con frecuencia. Antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice. Antes exhortaos, dice. Exhortaos unos a otros. Anímense unos a otros. Entre tanto que se dice hoy, se vuelve a repetir esta palabra. Entre tanto que se dice hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arreglar cuentas con el Señor. Hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de consagrarnos a Él. Hoy, no mañana. Muchos no despertarán mañana. Hoy es el día de nuestra salvación, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortémonos los unos a los otros, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El engaño, la mentira, son los medios por los cuales somos seducidos por el enemigo. Eva vio lo que Dios le había advertido que no comiera y dice que lo vio y le pareció bueno, agradable, codiciable. Fue engañada. Y nosotros también permitimos ser engañados, porque somos hechos participantes de Cristo con tal
que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así como se dice en el versículo 6, que nosotros que somos la casa de Dios, si nos mantenemos firmes, ahora se nos vuelve a dar la misma invitación. Somos hechos participantes de Cristo, de la gloria de Cristo, de los éxitos de Cristo. Somos hechos participantes con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es esa confianza del principio? El evangelio que hemos aceptado. El evangelio que nosotros al principio lo recibimos. En Apocalipsis 2 se habla del primer amor. La brillante fe que acompaña a una genuina conversión puede empañarse después de un tiempo y enfriarse el corazón ferviente. Bienaventurado el cristiano que mantiene su primera fe y su primer ardor sin menguar a través de toda su vida. A eso se llama el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cuándo es el día para perseverar? Hoy. Mucha gente vive preocupado por el futuro, por las leyes que se vienen, la persecución que se viene. Todo ello lo afrontaremos de pie si hoy nos consagramos al Señor. Entonces, somos hechos participantes de Cristo si retenemos firmes hasta el fin nuestro primer amor, nuestra fe en Él. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Se vuelve a repetir en la misma exhortación, el mismo llamado. El cristiano debe mantenerse firme a través del gran día de la salvación de la tierra. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy. Siempre recuerda, es hoy, no mañana. La gente vive preocupado por el mañana. ¿Y si no creo? ¿Y si le fallo a Dios? Hay mucha gente que no le entrega su vida a Jesús porque se preocupa por el futuro. ¿Y si después fallo? ¿Y si después no creo? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debes entregar tu corazón. Hoy. Si mañana te despiertas, mañana te consagrarás y seguirá siendo hoy. No endurezcas tu corazón como en la provocación. Y miren, tú eres libre de endurecer o no endurecer tu corazón. El libre albedrío. La incredulidad fue la causa del fracaso de Israel. La incredulidad será la causa y es la causa del fracaso de mucha gente. La incredulidad es la causa de la perdición de mucha gente. Están en la iglesia, pero no creen en el Señor. Cantan, pero no creen en el Señor. Alguno podrá decir, está exagerando. No estoy exagerando. Repasen la historia de los hijos de Leví o de Elí. Servían, estaban en el templo, pero no creían en Dios. De la misma manera hoy en día hay muchos que están en la casa, pero no creen en Dios. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esa primera generación. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Esa generación que vio cómo el mar se abrió para abrirles camino. Esa generación que escuchó la voz de Dios al pie del Sinaí. Esa generación que recibió las leyes de Dios escritas con la mano, con el dedo mismo de Dios. Esa generación que vio las plagas. Esa generación se mostró incrédula. Y ahora nosotros, la generación que sabemos que
Dios se hizo carne, que sabemos que Dios tomó nuestro lugar, que murió por nosotros y que ahora está intercediendo por nosotros. Esa generación es la que decide dudar. No tenemos nada que reprochar o envidiar a los israelitas. Si ellos tuvieron luz, nosotros tenemos más luz. Para ellos el Cordero aún no se había hecho carne. Para nosotros sí. Y en nuestros días, Cristo está intercediendo en el santuario celestial. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Quiénes no entrarán en el reposo de Dios? Los que desobedecen. ¿Quiénes no entrarán en el reino eterno de Dios? Los que desobedecen, los incrédulos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cada vez que Jesús hacía un milagro, le decía a las personas, y muchas de ellas personas humildes, que no conocían mucho de escrituras, que no conocían mucho de Biblia, les decía, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Y así, una y otra vez Jesús repitió esa declaración, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó con Israel? La mayoría decidió no creer. La mayoría decidió ser incrédulo. La incredulidad del pueblo se presenta en agudo y triste contraste con la fidelidad de Moisés. Si el pueblo hubiese sido más semejante a Moisés, podría haber entrado en Canaán. Cristo, a semejanza de Moisés, también es fiel y no puede ser responsabilizado por el fracaso de algunos cristianos que no entran en el reposo prometido para ellos. El Señor nos ha prometido un reposo. El sábado semanal es un anticipo del reposo que Dios ha prometido. Es un anticipo. Esta es la gran lección que el autor deriva de las vicisitudes del antiguo Israel en favor de nosotros. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Por qué este pueblo no ingresó al reposo de Dios? Por su incredulidad. ¿Por qué mucha gente no ingresará al reposo de Dios, al reino eterno de Dios? Por su incredulidad. Cree en el Señor y vive su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.